Voy a poner esto acá un poco más abajo mientras tanto. Bueno, yo no sé qué es lo que ustedes quieran oír hoy, que les platique. Entonces voy a platicarles un poquito. Bueno, es que no sé cuál es su interés. A ver, levanten la mano los que son programadores. Pues podemos hablar un poquito de programación. Levanten la mano los que usan Linux. Bueno, ok, muy bien. Es que yo no sabía que venía. Bueno, sabía más o menos a qué venía. Pero primero una disculpa porque estas transparencias están en inglés. No he tenido tiempo, desgraciadamente, no he tenido nada de tiempo de traducirlas al catalán. Pero, bueno, entonces les voy a contar. Entonces esto va a estar en inglés, lo siento, y se las voy a ir traduciendo. Pero hace unos años en Siemens estábamos desarrollando un par de aplicaciones para el escritorio de Linux y aprendimos un poquito de los problemas que había al desarrollar software para Linux. Cosas como, por ejemplo, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero el problema es que habíamos sufrido mucho al desarrollar las aplicaciones y queríamos solucionar este problema. E intentamos un par de cosas aquí y allá y nada en realidad funcionó como hubiéramos esperado. Hasta que eventualmente Microsoft publicó esta cosa, bueno, lanzó este proyecto que se llama .NET. Y parte interesante del lanzamiento de .NET es que estandarizaron las partes más complejas de la plataforma, y lo cual permitió que pudiéramos hacer una implementación de esto, ¿no? Entonces, cuando vimos la especificación de .NET, era así como era una cosa muy bonita, ¿no? Era una especificación maravillosa, resolvían todos los problemas que habíamos tratado de resolver, pero a diferencia de lo que habíamos hecho, estaba mucho mejor organizado, ¿no? Y habían puesto especial atención en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, esto es a finales del año 2000. Hacia mediados del año 2001 habíamos decidido lanzar el proyecto y empezamos a trabajar a mediados del 2001 en una implementación libre de .NET. El .NET tenía muchas ventajas y me voy a dar un par de transparencias para que se den una idea de... mira, yo hablaba de todo esto después. Entonces me voy a regresar. Entonces nos hemos puesto a trabajar en esta implementación libre de .NET porque consideramos que es una plataforma rica para desarrollar aplicaciones y que nos va a ayudar y que nos puede ayudar a escribir más aplicaciones en menos tiempo, ¿no? Nuestra experiencia venía de escribir, principalmente de escribir Evolution y de contribuir mucho al proyecto Genome, pero en particular Evolution fue una aplicación que era demasiado ambiciosa y digamos que en el peor de sus momentos teníamos a 17 programadores trabajando en ella y nos tomó 2 años y medio desarrollarlo, ¿sí? Y los últimos 6 meses fueron dolorosísimos porque encontramos todo tipo de problemas con haberlo hecho en C, ¿no? Que es el lenguaje de programación en el que está hecho Evolution. Entonces queríamos una nueva plataforma de desarrollo, queríamos algo que nos ayudara a escribir más software más rápido, o por lo menos no tener que contratar a 17 gentes, ¿no? Entonces hicimos esta cosa y bueno, pues el resultado es que lo terminamos por fin este año. Después de 3 años de sudor, hemos terminado esta cosa. Hoy en día Mono es un sistema multiplataforma. Es más, no sé si los de atrás ven, déjame poner esto en modo... para que lo vean. Entonces, hoy la versión que hemos liberado de Mono funciona en múltiples plataformas, funciona en Windows, ya sé que suena medio raro, pero funciona en Windows, funciona en Linux, en Solaris, en macOS, que es interesante porque ahora hay mucha gente muy fanática del macOS, entonces pues, también lo soportamos. Y en nuestra primera versión, lo único que soportamos son el lenguaje C#, Java y Nemerle. Y ahorita vamos a ir en detalle por qué cómo funciona esta cuestión de los lenguajes. Y un par de compiladorcitos más. Pero vamos a hablar de estas cosas después. Ay, Dios mío, me estoy saltando todo. Bueno, ahora regreso a esto. Y no voy a hablarle de los números, ni estadísticas, ni cosas así. Pero una de las cosas que nosotros queríamos solucionar en aquella época, y una de las cosas que tratamos de hacer con Genome, fue, y este dibujo no lo hice yo, lo hizo mi ¿cómo se llama? Mi product manager, entonces no lo entiendo porque no era así el original. Pero la idea es que
La idea es que históricamente el problema que hemos tratado de resolver es que en Unix todo el mundo competía. Bueno, en Unix cada quien desarrollaba su lenguaje de programación, ¿sí? Y para competir en términos de cuál es el mejor lenguaje de programación, dado que ningún lenguaje hablaba con ningún otro lenguaje, lo que se han hecho es, se han montado un sistema en el cual la gente desarrollaba APIs encima de su lenguaje, ¿sí? Y entonces cada lenguaje tenía ciertas virtudes. A mí el lenguaje que más, bueno, por ejemplo, Perl era un lenguaje muy bueno para manipulación de datos, ¿no? Entonces la gente pues, empezó a escribir librerías y componentes para manipulación de datos. TSL, a pesar de ser tal vez uno de las catástrofes más grandes de la humanidad en términos de lenguajes de programación, se volvió muy popular porque era increíblemente fácil desarrollar aplicaciones gráficas. De hecho, es muy bonito desarrollar aplicaciones gráficas con TSL, es muy sencillo, el modelo era muy fácil y además tenía mucho sentido, ¿no? Era muy consistente consigo mismo, a pesar de que el lenguaje fuera una porquería, ¿no? Y entonces llegamos a una situación en la que todos los lenguajes de programación competían con los otros tratando de crear su propio stack, ¿no? Y crear el stack más completo de funcionalidad. Entonces cada uno de estos lenguajes de programación se tenía que montar absolutamente todo desde abajo, desde procesamiento de XML, desde su librería de entrada y salida, desde su librería para comunicarse por el web, ¿no? Entonces todo el mundo desarrollaba librerías para competir con los demás. Y la idea es que cada quien básicamente tenía sus librerías en distintos estados, ¿no? De desarrollo. Y cada que escribíamos un componente en un lenguaje no podía ser utilizado en otro. Entonces, en Genome intentamos resolver este problema, pero nuestra solución fue bastante mala, ¿no? Intentamos dos enfoques. Uno era básicamente que para cada API que nosotros creábamos, era envolverlo para cada uno de los lenguajes que soportábamos. Entonces tratábamos de poner los APIs que desarrollábamos por debajo de esto y que fueran accesibles a todo el mundo. Pero desgraciadamente aquello tenía un problema, que cada que añadíamos un API había que hacer este proceso manual para cada lenguaje soportado, ¿no? Y eso pues desgraciadamente no escalaba. Y los lenguajes menos populares sufrían porque pues, no eran mantenidos. Otro intento que tuvimos relativamente fallido fue utilizar Corva, ¿no? Es uno de mis errores en mi carrera como programador. Pero básicamente la idea era la misma, ¿no? Tenemos un componente, lo definimos y exportamos una interfase pública al mundo y te comunicas con esta interfase pública que funciona en todos los lenguajes. El problema que tenía Corva era que desgraciadamente utilizaba un socket. Entonces cada que querías invocar una operación pues hay que hacer un cambio de contexto, llamar a la otra cosa. Si un proceso se muere pues no te enteras y entonces tienes todo tipo de problemas interesantes. Se llama el problema de la recolección de basura distribuida, que es un problema muy difícil de resolver, ¿no? Y resulta que no valía la pena resolverlo. Entonces, lo que queríamos era solucionar eso y no encontramos una solución. Lo que fue interesante es que a Microsoft se le ocurrió una idea. Mira, estoy hablando de todo esto, de lo que estábamos tratando de hacer. Bueno, pues ahí está todo lo que acabo de decir. Y esto es lo que dije al principio. Pero lo que distinguía la plataforma .NET de los otros enfoques que habíamos hecho es que en vez de tratar de utilizar cualquiera de los dos enfoques que mencioné, lo que se les ocurrió es utilizar un lenguaje universal que se llama el Common Intermediate Language, de sus iniciales C y L. Y la idea es que ustedes tienen una serie de compiladores y estos compiladores, en vez de generar código nativo, como tradicionalmente lo hacen, en vez de generar código para el x86 o generar código para Spark o generar código para cualquier otra cosa, lo que hacían era generar código en este Esperanto, ¿no? En este Esperanto de los lenguajes de programación. Y lo que resultó ser muy interesante es que podíamos tener todos estos compiladores generando este código y era imposible distinguir un lenguaje del otro, ¿no? Entonces no importaba en qué lenguaje lo habías desarrollado o en qué lenguaje se había escrito un componente, podía ser reutilizado desde los otros lenguajes. Y esto tiene la ventaja de que una vez que escribes un API, ¿no? Si mañana tenemos algún nuevo API para hacer, no sé, comunicación de peer-to-peer o lo que se les ocurra, este API inmediatamente está expuesto a todos los otros lenguajes de programación. ¿Sí? No hay que hacer el empapelado del que hablamos. Y sobre todo lo más importante es que la velocidad de acceso es mucho más alta que la de Corva. Y si quieren podemos discutir de eso un poquito más. Pero por el momento tienen que... ¿cómo se hace? Es un acto de fe. Me creen porque soy el que estoy presentando. Y finalmente, estas cosas se distribuyen en archivos .exe o en archivos .dll.
algunos